Era mi primer día en la Estación Espacial Z-12 y ya me encontraba sudando de más, no por el calor, sino por la tensión en el aire. Mi nombre es Jack Ryder, y si alguien me hubiera dicho que acabaría en una estación espacial alimentando a una reina alienígena con necesidades muy específicas, probablemente me hubiera reído en su cara. Pero aquí estaba yo, con un mono gris sin insignias, a punto de enfrentarse a algo mucho más grande y extraño que cualquier problema en la Tierra. El trabajo, por supuesto, había sido presentado de una manera bastante nebulosa. Solo llévale la comida, mantén la puerta cerrada, y no mires a los ojos, me había dicho el supervisor Kren, con una sonrisa tan seca que podría haber roto vidrio. Ah, y no olvides el detalle, con la comida, ¿de acuerdo? ¿Con qué comida?, había preguntado, sin poder dejar de mirar el recipiente gigante de plástico frente a mí, que no parecía contener nada apetitoso. Kren me había mirado con una mezcla de lástima y diversión. Lo sabrás cuando llegues a la celda 7A, había dicho antes de irse, dejándome ahí, parado frente a una puerta blindada con el logotipo de peligro, contaminación biológica. El aire olía a metal oxidado, a oxígeno reciclado, y una sensación de nerviosismo flotaba en el ambiente. Y justo cuando pensaba que podría darme la vuelta y dejarlo todo atrás, las puertas se abrieron, y entré en la celda con una bandeja de pasta gris, un recipiente de agua, y la peor decisión de mi vida. La primera vez que vi a Rilka, la reina alienígena, me quedé paralizado. No era un monstruo, como había temido, sino algo mucho más impactante. Su piel de un violeta tan profundo que casi parecía negro brillaba con destellos plateados que se movían como una galaxia. Su cabello flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua, desafiando todas las leyes de la gravedad. Pero lo que realmente me dejó sin palabras fueron sus ojos. Eran dos enormes pozos de amatista líquida, y cuando me miró, sentí que no solo estaba observándome, sino que me estaba desmembrando, átomo por átomo. La puerta se cerró con un sonido seco detrás de mí. Rilka no movió un músculo. Solo me miraba con una intensidad que me hacía cuestionar mis decisiones de vida. ¿Tú eres el nuevo? Su voz era grave, profunda, como si cada palabra pudiera resquebrajar el suelo bajo mis pies. Estaba tan desconcertado que apenas pude responder. Sí, balbuceé, sintiendo que mi corazón latía a 1000 por hora. Soy Jack. El encargado de tu comida. Rilka no respondió de inmediato, lo que me hizo sentir aún más incómodo. Solo me observaba, y de alguna manera, parecía evaluar no solo mi apariencia, sino mi alma. Apreté los dientes, levantando la bandeja y acercándola a ella. Aquí tienes, comida, dije, tratando de sonar seguro. Es lo que te dejaron los chicos de la cocina. Todavía sin moverse, Rilka hizo un gesto con la mano. Un movimiento tan sutil y elegante que casi me hizo olvidar lo extraña que era. ¿Comida?, preguntó con voz lenta, como si estuviera decidiendo si valía la pena molestarse. Sí, comida, repetí, más para convencerme a mí mismo que a ella. Lo que comes, ya sabes, lo normal. La alienígena inclinó la cabeza hacia un lado, sus ojos resplandeciendo con una curiosidad extraña. ¿Normal? Para ti, humano, ¿esto es normal? Yo, claro, no tenía ni idea de cómo funcionaban sus rituales alimenticios, pero no quería que eso fuera algo que me costara el trabajo. Así que solté una risa nerviosa. Sí, claro, muy normal. Oye, ¿dónde está el plato principal? ¿El pastel o algo así? Rilka no se movió, pero sus ojos brillaron con una intensidad inesperada. No. No como tú. Necesito algo muy específico. Mis ojos se abrieron al escuchar sus palabras. ¿Específico? ¿Cómo? De repente, Rilka se levantó, y aunque me alejé un paso por instinto, lo que vi me dejó sin aliento. Era aún más imponente de pie, como una diosa alienígena que no necesitaba ni una mínima excusa para intimidar. ¿Humanos, tienes algo para darme? Para mi alimento. Claro, querrías un poco de agua. Estaba completamente perdido, pero intentaba mantener la compostura. No podía arruinarlo tan rápido, no en mi primer día. La alienígena no respondió.
En lugar de eso, me observó por unos segundos más, y luego, con un movimiento que fue tan rápido que no pude evitar sorprenderme, extendió la mano hacia el recipiente de agua y lo apartó, dejándome ver una extraña figura grabada en su piel, como si de alguna manera la superficie de su cuerpo fuera más compleja de lo que parecía. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba sucediendo. En lugar de responder a mi torpeza con enojo, Rilka parecía divertida. La alienígena de casi 3 metros de altura me estaba mirando como si fuera una especie de insecto con una curiosidad inquebrantable. De alguna manera, a pesar de mi desconcierto, no me sentía como una presa. Más bien, me sentía observado. Analizado. Te han asignado a mí, Jack Ryder, dijo con voz suave, porque eres el único dispuesto a enfrentarte a lo que nadie más osó. Había algo en su tono que no podía descifrar, algo a medio camino entre una amenaza y una invitación. Sí, bueno, respondí, sin saber muy bien cómo continuar, supongo que soy, el valiente, ¿no? Rilka se inclinó hacia mí de manera tan natural que me dio la impresión de que podía moverse como un depredador, pero no lo hacía. Eres valiente, humano. Pero también curioso. Su voz se tornó baja, casi un susurro. Curioso sobre cómo alimentarme. Ah, eso, respondí, sintiéndome como si estuviera atrapado en una trampa mental. Seguro que eres una criatura compleja. Algo, más complicado que una pizza. El silencio se alargó mientras Rilka me miraba fijamente. ¿Estaba sonriendo? La tensión entre nosotros aumentaba, cada segundo que pasaba me hacía sentir más expuesto, más vulnerable. Mis ojos bajaron hacia el recipiente de comida, pero sabía que algo no estaba bien. Algo grande estaba por suceder. Vas a entender muy pronto lo que realmente me alimenta, Jack. La forma en que dijo mi nombre me recorrió de arriba a abajo, una sensación de calidez y algo peligroso al mismo tiempo. Y cuando mis ojos se encontraron con los suyos, algo se rompió entre nosotros. No entendí completamente qué, pero pude ver un atisbo de deseo. No como una criatura alienígena hambrienta, sino como una mujer que había estado sola demasiado tiempo, más allá de cualquier tipo de ley o cultura. Sabes, humano, dijo con una sonrisa sutil. Eres un tipo interesante. Veremos si realmente sobrevives a esto. Y con esas palabras, mis nervios se dispararon, pero también algo más. Un deseo, inexplicable e incontrolable, comenzó a crecer dentro de mí, tanto como mi pavor. Me volví hacia la puerta, intentando tomar una respiración profunda, pero no podía evitar mirarla una última vez, justo cuando su mirada me atravesó. Con el corazón acelerado y la sensación de que había tocado algo peligroso, me di la vuelta para salir, pero Rilka me detuvo con una sola palabra. Jack, ¿me vas a alimentar correctamente esta vez? Había algo increíblemente incómodo en la forma en que Rilka me observaba. No era como las miradas que recibes cuando estás a punto de ser devorado, pero tampoco era la mirada de alguien que te ve como una especie de heroico salvador. Era diferente. Más como si estuviera esperando algo. Y lo peor de todo, yo no tenía ni idea de qué. Me quedé allí, parado frente a ella, mirando la bandeja de comida, que de alguna forma se sentía más como una disculpa que como un gesto amable. ¿Cómo se supone que debo alimentar a una criatura tan impresionante? El aire estaba cargado de tensión, como si todo dependiera de ese momento, y, sinceramente, sentía que me estaba jugando la vida. Te has demorado más de lo esperado, dijo Rilka de repente, su voz resonando en el frío metal de la celda. Su tono era tan suave, tan bajo, que me hizo preguntarme si realmente se refería al tiempo que había tardado en traerle la comida o si había algo más en sus palabras. Algo más personal. Bueno, no es como si estuviera acostumbrado a alimentar a monstruos alienígenas con necesidades extrañas, respondí, intentando restarle importancia al asunto mientras le ofrecía la bandeja. Rilka no reaccionó de inmediato, y eso me puso aún más nervioso. Sus ojos, que habían brillado intensamente antes, se suavizaron, pero la intensidad de su mirada seguía ahí. Era como si me estuviera observando para ver hasta dónde podía llegar mi paciencia. No soy un monstruo, dijo finalmente, como si mis palabras la hubieran tocado.
La manera en que dijo eso, tan calmada pero cargada de algo inexplicable, me hizo sentir una especie de punzada de culpa. ¿Por qué me sentía tan mal por llamarla un monstruo? Lo sé, respondí rápidamente. Solo intento hacer lo que me dijeron. No tengo ni idea de cómo hacerlo bien, pero, aquí estoy. Mi respuesta, torpe y forzada, hizo que Rilka soltara una pequeña risa, pero no una risa burlona, sino una que parecía, humana. ¿No tienes miedo?, preguntó, y de alguna manera me sorprendió que, en lugar de ser una pregunta retórica, parecía una genuina curiosidad. ¿Miedo? No, no tengo miedo, respondí rápidamente, y luego me di cuenta de lo estúpido que sonaba. Claro que tenía miedo. Estaba solo en una estación espacial con una alienígena gigante que podría matarme con un simple movimiento. Pero no quería que ella lo supiera, porque algo en su voz me hacía dudar de mi percepción. Tal vez ella no era tan aterradora como todo el mundo decía. Humano, tus ojos delatan que mientes. Pero no te preocupes. Nadie tiene miedo de algo que no entiende. Ella hizo un movimiento hacia la bandeja, y por un segundo, temí que fuera a derraparme por completo con una de sus manos. Pero no. En cambio, se inclinó lentamente hacia la comida. Eso me hizo preguntarme, ¿cómo exactamente me iba a alimentar? Vi que no comía como nosotros. No tomaba la comida de manera simple. En lugar de simplemente comer, parecía observarla, como si intentara descubrir sus secretos. Sabes, dije, con la esperanza de que la conversación me ayudara a relajarme un poco, esto parece más un experimento que un almuerzo. Ella me miró por un segundo, y sus ojos se suavizaron un poco. Eso no es un experimento. Es lo que mi cuerpo necesita. Sus palabras eran simples, pero la forma en que las dijo me hizo sentir como si estuviera compartiendo algo privado. Me sorprendió un poco cómo lograba quitarme los nervios con cada palabra, como si me estuviera ayudando a respirar más fácilmente. Pero no podía dejar de pensar en lo que me había dicho antes, lo que mi cuerpo necesita. ¿Y si realmente tenía hambre de algo más que comida? Una parte de mí, que no quería admitir, empezaba a pensar que tal vez su hambre era algo más, personal. De repente, Rilka levantó la mirada hacia mí. Su expresión estaba mucho más tranquila, pero los destellos en sus ojos seguían vivos. Tienes miedo de mí, pero es tu naturaleza, ¿verdad? Los humanos siempre temen lo que no pueden controlar. Eso no es cierto, respondí rápidamente, mi voz temblando un poco mientras decía las palabras, aunque en el fondo sabía que estaba mintiendo. Claro que temía a Rilka. ¿Cómo no iba a temer a alguien tan imponente? Pero también había algo más. Algo que me hacía sentir un extraño deseo de quedarme cerca, incluso a riesgo de mi propia seguridad. Rilka sonrió, y por un momento, me sentí tonto. Su sonrisa, que de alguna manera parecía tan humana, me descolocaba. No sabía si estaba jugando conmigo o si había algo más en sus gestos, algo más complicado. Entonces, no tienes miedo, repitió, su voz suavemente burlona. O tal vez, ¿te atrae lo que no entiendes? Mi corazón dio un vuelco. Yo, no dije eso. No lo dijiste, pero tu cuerpo lo está gritando. Humano. Su tono ahora era bajo, sensual, y me di cuenta de que había algo más en sus palabras. Algo en la forma en que me miraba, algo que me hacía querer más de ella, sin importar cuán peligroso fuera. Era entonces cuando, por pura curiosidad, hice lo que nadie más había hecho antes, la miré a los ojos y no me aparté. La temperatura en la habitación pareció subir. Mis piernas se sintieron débiles por un momento. Lo que estaba pasando entre nosotros era algo extraño, algo confuso. ¿Cómo podía sentir tanto miedo y deseo al mismo tiempo? Estaba atrapado, sin una salida clara. En ese momento, Rilka hizo un movimiento hacia mí. Sin previo aviso, sus dedos tocaron mi rostro con una delicadeza que jamás hubiera imaginado en alguien tan imponente. No pude evitar respirar profundamente. La cercanía era tan inesperada como intensa. Humano, ¿realmente no tienes miedo? Sus palabras fueron un susurro que apenas rozó mi oído, y al mismo tiempo, me sentí tan cerca de ella que podía escuchar su respiración.
Claro que, tengo miedo. Pero, también siento algo más. Mi voz se quebró mientras lo decía. Mis palabras sonaron más sinceras de lo que había planeado. Rilka, con su enorme figura inclinada hacia mí, sonrió suavemente. Eso es lo que pensé. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, se apartó. En un parpadeo, su mirada se volvió fría, como si el momento íntimo que acabábamos de compartir nunca hubiera sucedido. Vas a necesitar más que coraje para sobrevivir aquí, Jack. Mucho más. Y con esa declaración, la temperatura en la habitación se enfrió nuevamente, dejándome allí, sin saber si lo que sentía era una trampa o un principio de algo aún más peligroso. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ocurrir, Rilka se giró rápidamente, mirando hacia la puerta de la celda. Tenemos compañía. Y no va a ser tan fácil como pensabas. El sonido de pasos se acercaba. No era el ruido de un guardia cualquiera, ni el crujido de una puerta que se abre al azar. Esta vez, el sonido estaba cargado de una tensión palpable. Y en ese mismo instante, supe que las cosas se iban a poner mucho más complicadas. ¿Quién viene?, pregunté, tratando de sonar calmado, pero mi voz tembló de todas maneras. Rilke estaba al otro lado de la celda, completamente tranquila, observando la entrada con una calma que no me inspiraba confianza. Probablemente alguien que no debería estar aquí, dijo ella, casi como si fuera lo más natural del mundo. Mi corazón latía con fuerza mientras la puerta se deslizaba hacia un lado. No entró un soldado, ni una figura de alto rango como esperaba. En lugar de eso, apareció alguien mucho más extraño. Un alienígena diminuto, con un traje brillante y una actitud desbordante de arrogancia. «Ah, humano», exclamó, mirando directamente hacia mí. «Espero que no te estés acostumbrando a la idea de que Rilka esté cómodamente alimentada». La pequeña criatura llevaba un extraño símbolo en su pecho. Estaba tan enfadado que parecía que podría estallar en cualquier momento. Mientras tanto, Rilka seguía sin mover un dedo. Ni siquiera se molestó en mirarlo. Estaba más ocupada observándome, como si sus ojos pudieran desmenuzarme con una sola mirada. «Sabes que estás rompiendo una ley intergaláctica», continuó el alienígena con una sonrisa burlona. «Estás tocando un territorio prohibido, humano. La reina no debe», hizo una pausa, como si intentara encontrar las palabras correctas. «No debe encariñarse con nadie. Eso es parte de un contrato». «¿Contrato?», pregunté, sin saber si estaba bromeando o no. «¿Qué contrato?». El alienígena sonrió como si me estuviera haciendo una prueba. «Oh, ¿no lo sabías?». La reina debe mantenerse en su lugar, sin distracciones, sin sentimientos humanos involucrados. Eso está estipulado por la ley de los Arch. Miré a Rilka, que me había estado observando en todo momento, pero ahora no podía decir si estaba tan distraída por la conversación como yo, o si simplemente estaba esperando que respondiera. El calor aumentó en mi rostro mientras sentía que una presión se acumulaba en mi pecho. «Lo siento, no estaba al tanto de esas reglas». Traté de decirlo de forma suave, pero la situación no era nada suave. La pequeña criatura, que parecía mucho más enojada de lo que debería, se acercó a mí, y de repente me sentí más pequeño de lo que jamás había estado. «Esto no va a terminar bien, humano. Si no haces lo que se te ha asignado, tendremos que tomar medidas más severas. Pero no te preocupes, el contrato es claro. Tienes mucho de qué preocuparte». No pude evitar hacer una mueca, que intenté disimular. «Escucha, pequeño, no sé qué tipo de contrato tienes tú, pero la reina, ella no me dijo nada de eso». La expresión del alienígena cambió, se volvió aún más irritada. Miró a Rilka, luego a mí, y luego a la puerta de la celda. «Tienes que seguir el protocolo, humano. Es la única forma de que puedas mantener tu trabajo. De lo contrario, será mucho más difícil para ti». Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Seguir el protocolo? ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué tipo de protocolos alienígenas había que seguir para alimentar a una reina extraterrestre? Y lo más importante, ¿por qué todo esto me hacía sentir como si estuviera a punto de ser puesto en la cuerda floja?
Rilka, por fin, rompió el silencio. Su voz era baja, casi como un susurro, pero cargada de algo que no podía definir. ¿Qué pasa, humano? Estás tan asustado por el pequeño Sarge. Él no puede hacerme nada. Miró al alienígena con una sonrisa tranquila, pero al mismo tiempo, había algo en sus ojos que me decía que no estaba tan segura de que su presencia fuera algo bueno. No me subestimes, Rilka, respondió el Sarge, dejando caer su tono arrogante. No es él quien debe temer. Es usted. Lo que dijo hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Por alguna razón, su tono de voz me hizo entender que estaba mucho más cerca de un peligro real de lo que pensaba. Pero antes de que pudiera decir algo más, Rilka se levantó lentamente de su posición, sus enormes piernas moviéndose con una gracia inesperada. Su mirada fija en el Sarge, su cuerpo emanaba una aura de poder que parecía desafiar todas las leyes del universo. Te advertí, pequeño. Yo soy la reina. Y nunca olvides eso. Me sentí como si el suelo debajo de mí se estuviera desmoronando, pero no me atrevía a apartar la vista. Estaba viendo a una criatura alienígena, tan majestuosa como peligrosa, de pie frente a un ser que, aunque diminuto, parecía convencido de que tenía el control. Rilka dio un paso hacia el Sarge, acercándose peligrosamente. ¿Qué quieres de mí, realmente? Si no eres para mí, ¿por qué sigues interfiriendo? El Sarge se mantuvo firme, aunque una pequeña gota de sudor apareció en su frente. Tú no entiendes, reina. La política de los Sarge no es negociable. Tú no eres solo un trofeo. Eres un símbolo de nuestra conquista. ¿Y si no estás dispuesta a seguir las reglas? ¿Qué? Rilka cortó sus palabras, el brillo de sus ojos se intensificó. Me vas a destruir, pequeño insecto, tú, que no eres nada comparado conmigo. El Sarge retrocedió unos pasos, pero su tono no disminuyó. Es más complicado de lo que parece, Rilka. El protocolo está por encima de ti. Y él, señaló con el dedo hacia mí. Él también lo sabe. Yo. Ahora fui yo quien dio un paso atrás, confundido. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? El Sarge no respondió inmediatamente. Solo miró fijamente a Rilka y luego a mí. El protocolo es claro. Si no te sometes a las reglas de la alimentación, las consecuencias serán severas. Nadie toca lo prohibido. Pero Rilka ya no lo escuchaba. En lugar de responder, dio otro paso hacia mí. Estaba tan cerca que casi podía sentir su respiración, tan pesada y llena de fuerza, tan alienígena y a la vez, tan humana. No me aparté. Humano, murmuró, sus ojos brillando con algo más. Ya hemos cruzado una línea, ¿te atreves a cruzar la siguiente? Mi respiración se detuvo cuando sentí su aliento en mi rostro. Lo que sea que pase ahora, Jack, será por ti y por mí. ¿Estás listo? El aire en la celda estaba cargado. Ya no era solo la presión del protocolo Sarge o las leyes intergalácticas. Era algo más, algo que me apretaba el pecho y me dejaba sin aliento. Rilka, esa reina alienígena que me había aterrorizado y fascinado a partes iguales, ahora se encontraba frente a mí, tan cerca que podía sentir su calor, un calor abrumador que emanaba de su enorme cuerpo. Sus ojos, esos pozos de luz violeta, me miraban fijamente, como si pudieran leer todo lo que había en mi mente. ¿Lo sientes, humano? Su voz era suave, pero cargada de un peso que me hizo sentir vulnerable, casi desnudo. La tensión en el aire. No es solo por las reglas de los Sarge. Es por ti, y por mí. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No podía decir lo que pensaba, no podía encontrar la forma de responderle. Pero tampoco quería apartarme. No cuando ella estaba tan cerca. No cuando sentía ese tirón en mi pecho, un tirón que no tenía nada que ver con miedo, sino con algo mucho más complicado. Rilka levantó una mano, casi como si estuviera dudando, y de repente, mis pensamientos comenzaron a nublarse. La luz de la celda se reflejaba en su piel violeta, creando patrones de sombras y destellos. Me sentí atrapado, no por sus leyes o por el pequeño Sarge, sino por la magnitud de la conexión que sentía. No podía simplemente ignorarla.
¿Te atreves a seguir cruzando límites, Jack? Su voz se volvió un susurro, y por un segundo, la distancia entre nosotros se desvaneció por completo. Su respiración era más profunda, su aliento rozando mi rostro mientras sus ojos no dejaban de observarme. No lo sé, respondí, sin saber si estaba hablando de ella, de mí, o de todo lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, y pude ver cómo ella notaba la duda en mis palabras. Rilka se acercó aún más, y pude sentir su presencia en cada centímetro de mi piel. Era tan inmensa y poderosa, y aún así había algo tan suave en su mirada, algo vulnerable que me hizo dar un paso hacia ella. Pero no quería dar ese paso. No quería ser el que se lanzara, el que diera el primer paso en algo tan peligroso, tan extraño. Sin embargo, algo en su mirada me mantenía anclado, sin poder moverme. «Vas a ceder, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa pequeña, apenas perceptible, pero que me desarmó completamente. «Te he estado observando, Jack, ¿cómo puedes ser tan valiente y tan asustado a la vez?». Intenté reírme, pero no salió como esperaba. Fue más bien un suspiro, un sonido bajo y entrecortado que traicionó mis sentimientos. «No sé de qué hablas». Ella bajó la mirada hacia mi boca, y por un segundo sentí que el mundo entero desaparecía. Mis pensamientos se apagaron, y lo único que quedaba era ella, su rostro cerca del mío, su respiración que se mezclaba con la mía. «Lo sabes, humano. Sabes que lo sientes». Y luego, sin previo aviso, sus dedos tocaron mi rostro, suavemente, como si fueran a romper algo si apretaban demasiado. Todo mi cuerpo se tensó, y me sorprendió lo mucho que la tocaba sin que me diera cuenta. Su delicadeza me descolocaba, y me costaba entender cómo alguien tan imponente podía mostrar una vulnerabilidad tan humana. «Esto es lo que quieres», dijo, casi en un susurro, pero la intensidad de su mirada lo decía todo. Estaba jugando con fuego, y sabía que no podía controlarlo. No pude responder. Mis labios temblaban, y todo lo que quería hacer era acercarme más, tomar su rostro entre mis manos, besarla con la misma urgencia con la que sentía este tirón en mi pecho. Pero, por alguna razón, algo dentro de mí me frenaba. Tal vez era el miedo a lo que eso significaba. Tal vez temía lo que sucedería si cruzaba esa línea. «Jack», su voz se deslizó como una caricia, y cuando dijo mi nombre, fue como si todas mis barreras cayeran de golpe. «Rilka», susurré, y antes de que pudiera decir algo más, ella se acercó aún más, hasta que nuestras frentes se tocaron. La conexión fue inmediata. No había necesidad de palabras. Estábamos demasiado cerca para hablar, demasiado cerca para entender lo que sucedía, pero a la vez, todo lo que sentía en ese momento era claro. Y lo peor de todo era que me gustaba. Me gustaba tanto que me asustaba. Por fin, ella rompió el silencio. «Sabes lo que estoy haciendo, ¿verdad?». Su voz ahora era seria, llena de algo que no podía identificar. «Esto no es solo un juego». «No lo es, Jack». «Lo sé». Dije, sabiendo que no era suficiente. Sabía que había algo más detrás de sus palabras, algo mucho más complicado que lo que había sucedido entre nosotros. Y sin embargo, algo me decía que no quería que terminara. Que lo que estábamos construyendo, por extraño y peligroso que fuera, era real. Rilka retrocedió ligeramente, y la expresión en su rostro cambió. No era la reina distante de antes. Ahora parecía, confundida. Como si hubiera dado un paso hacia algo que no estaba completamente preparada para entender. «Esto es más que solo alimentarme, ¿verdad?», preguntó, casi como si intentara entender lo que había entre nosotros. «No te atrevas a decir que solo eres un proveedor. Esto no es solo eso». Mi respiración se aceleró, pero me forcé a no apartar la mirada de ella. «No es solo eso», murmuré. «Pero me pregunto si alguna vez sabremos lo que realmente es». Ella sonrió suavemente, pero esta vez no era burlona. Era una sonrisa llena de comprensión, pero también de incertidumbre. A veces, Jack, las respuestas más claras son las que menos queremos escuchar. Y justo cuando pensé que la conversación se iba a profundizar aún más, escuchamos un sonido. No era el Sarge, ni otro guardia.
Era el sonido de las puertas deslizándose hacia afuera. Pero no entró nadie. Rilka se tensó, su sonrisa desapareciendo. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque sabía que algo no estaba bien. Lo que pasa es que nos están observando, dijo, su voz grave. Y ellos no se detendrán. No cuando saben que estamos aquí.